Diana Mafia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Más allá de lo que, bien, gracias. Más allá de lo que uno puede llegar a pensar o no, ¿cómo observa usted lo que ha sido este año, especialmente con las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género? Creo que son muchísimos, efectivamente, los hechos que han puesto visibilidad sobre la demanda política de las mujeres. Me parece que si pensáramos quién es el gran actor político, la gran actriz política del año, claramente el movimiento de mujeres se destaca, no solamente por el debate, como usted señalaba, parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo, un debate que tuvo una modalidad infrecuente de democracia deliberativa, larguísimas discusiones puestas en común de diputados y diputadas y senadores y senadoras de distintos bloques, ese trabajo transversal que no es frecuente en la política, inspirado por el modo en que el movimiento de mujeres viene trabajando muchas iniciativas, pero con poca visibilidad. Pensemos que los encuentros nacionales de mujeres, que tuvieron también su expresión allí en la provincia de Corrientes, se hacen desde hace 33 años y que movilizan 60.000 mujeres por año, y sin embargo rara vez surge otra cosa que no sea alguna escaramuza, alguna pintada indebida, alguna cuestión en la marcha que genera un conflicto, pero todo el trabajo colectivo de 3 días, de talleres, de consenso sobre cuáles son las demandas, eso es menos visible. Entonces creo que se hizo visible con las marchas Ni Una Menos en estos últimos 3 años, se hizo visible con la vigilia de aborto, 1 millón de mujeres esperando horas y horas y horas a que finalmente se votara, y más de 1 millón de mujeres cuando fue el debate en Senado. Entonces esa visibilidad ya en el espacio público inocultable hizo que se comenzaran a poner los focos de la comunicación en una expectativa a ver qué es lo que ocurría. Y como usted señala, los diversos casos de violencia, que tampoco son nuevos, pero en muchos casos al involucrar figuras públicas tuvieron mayor notoriedad. Quizás ese haya sido, digo, el punto positivo, la exteriorización. Yo no sé si está el hecho de decir que fue una figura pública la que hizo, sino la reacción de otras figuras públicas ante eso. Me parece que quizás también ahí está el otro rol, el otro cambio, el otro clic que está haciendo la sociedad en cuanto exclusivamente a las cuestiones de violencia de género. Creo que son ambas cosas. Fíjese que esta semana, esta situación con Juan D'Artés se trasladó a otros ámbitos, así como hemos tenido hace unos meses la denuncia colectiva de varias chicas muy jóvenes en relación con músicos de rock. Entonces, la violencia, el abuso entre esos dirigentes, o no sé cómo llamarlos, estrellas del rock que eran admirados por estas chicas, muchas menores de edad, 14, 15 años, y que terminaban en situaciones de abuso, comenzar a hacer esas discusiones. Bueno, el debate se trasladó a la Cámara de Diputados y al Senado, es decir, se trasladó a figuras centrales de la política. Yo creo que el hecho de que sean figuras notorias interpela de otra manera a la sociedad, porque parte del problema es que se ha naturalizado completamente el hecho de que si hay una relación de poder entre un varón y una mujer, esa relación de poder va a tomar la forma de un abuso, de algún tipo de abuso, acoso sexual o violencia sexual, violación. Realmente me parece que esa naturalización hace que solo cuando son relevantes las figuras comprometidas, y en los casos de la política no son las víctimas, sino los agresores los que son visibles. Me parece que ambas cosas son importantes. También me parece importante que las mujeres políticas también construyeron un colectivo para denunciar las violencias en la política. Eso estamos por verlo, todavía no ha madurado como para que se hagan estas denuncias colectivamente y transversalmente desde todos los partidos políticos. Va a ser una sorpresa. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde cree usted que es el camino que se transita con todo esto? Siempre hay cuestiones positivas y negativas en estas visibilidades. Diría que la cuestión positiva es dejar de considerar que es natural, que es esperable que en un vínculo de poder haya, en el caso de las mujeres, un riesgo sexual. Yo creo que esto en el trabajo, en el estudio, en las vocaciones artísticas, me parece que no tendría por qué ser esperable, y que desnaturalizar esto
o que la única manera de defenderse sea no ingresar a esos lugares, que es lo que muchas madres y padres les recomiendan a sus hijas. No te metas con esto porque los riesgos son muy grandes. Bueno, habría que dejar de naturalizar esos riesgos y establecer protocolos de actuación, establecer cumplimientos de las normas, que no haya impunidad, que no haya esa construcción colectiva de apañar al violento. Pensemos en instituciones como las universidades, las fuerzas de seguridad, podríamos tomar cualquier ámbito y encontraríamos este mismo patrón de conducta. Entonces, eso creo que es un aspecto positivo. El aspecto más complicado me parece que es la desorientación tremenda que tienen los varones. La idea de que todavía hay modelos de vínculo tan abusivos que la percepción de muchos varones es, bueno, no me puedo acercar a una mujer, no le puedo hablar, no puedo decir un piropo, no puedo invitarla a tomar un café, porque sería visto como alguna de estas figuras de acoso. Bueno, lo que creo que hay que hacer es modificar los estereotipos de vínculo. Si la única manera de no tener un vínculo abusivo es no tener un vínculo de ninguna índole, es que estamos un poco faltos de imaginación. Y creo que esta desorientación de los varones es un aspecto de crisis en este momento y que lo van a resolver hablando entre ellos y revisando sus construcciones de identidad, de masculinidad, los privilegios que da el patriarcado, que a veces son abusivos en relación con la relación con las mujeres. Bueno, estas cosas me parece que merecen una reflexión y probablemente el año que viene sea el año de la reflexión de las masculinidades. Sí, y además también en ese rol de lo que está planteando la masculinidad, me parece que también es vital el tema de las madres, de las mujeres, de cómo es el rol o no del hombre. Las madres, ¿no? Y los padres, no veo por qué sería solo las madres, la educación está... Cierto es que la mayoría de las veces las madres son las que crían y educan, entre otras cosas por abandono de los varones. También. En la ciudad de Buenos Aires tenemos casi la mitad de hogares con mujeres jefas solas a cargo de sus hijos, no sé cómo serán Corrientes, pero el porcentaje de mujeres que crían solas a sus hijos es muy alto. Ahora, responsabilizarlas a ellas por el tipo de estereotipos que se propagan es un poco fuerte cuando no están a cargo de las instituciones, que son las que por un lado construyen los estereotipos y por otro lado las dejan indefensas cuando hay denuncias, como es el caso de la justicia. Una noticia que me parece también destacable, que quizás usted no mencionó porque se detuvo en lo de D'Artés, es lo que pasó esta semana con la aprobación de la ley Micaela. Una ley que señala la necesidad de dar una capacitación de género a todos los funcionarios y funcionarias públicos, es decir que entre las perspectivas de derechos humanos que deberían ser el marco de cualquier intervención pública, señalar que también hay que tener una formación en perspectiva de género. Son dos aspectos, el respeto por los derechos y el respeto por la equidad o la igualdad, que deberían regir cualquier tipo de función pública. Y esto me parece también muy notable. Sí, es indudablemente notable. Me quedé también con otra cosa que la verdad yo no esperaba, lo que significa la sanción de ley. Me quedé pensando en lo otro que usted hablaba anteriormente sobre respecto del aspecto político, ¿no? La denuncia a un senador nacional. Y especialmente... A dos senadores nacionales de distintas fuerzas políticas, digamos, porque no es contra una agrupación política. No, las yo también lo veo así. Y la banca de la mujer dio un comunicado bastante lavado, pero esto no es de una fuerza política. No, comparto eso, y además también cuando ocurrían algún tipo de estas cosas, lo primero que hacía el espíritu de cuerpo de querer cubrirlo. Me parece que ahora para cubrir tiene que mirarse 20 veces y pensar cómo hacerlo, no tan burdamente como antes ocurría, teniendo en cuenta la visibilidad que tiene esta clase de hechos ahora y cómo lo está tomando la misma sociedad ahora todo esto, ¿no? Bueno, lo ideal sería no que se escondan más, sino que revisen las actitudes y no lo hagan. No que encuentren formas de construir más impunidad, sino formas de modificar las relaciones, porque lo que sí es muy desalentador es cuando estos conductos ocurren en personas muy jóvenes, chicos y chicas muy jóvenes que comienzan su militancia política ya con estas improntas de abuso de poder. Sí, claramente, cuando se exponen como lo nuevo, pero en realidad tienen la práctica de lo peor de lo viejo. Y sí, entonces lo que tenemos que hacer realmente es un cambio colectivo, y por eso me parece
promisorio. Este año hubo en la ciudad de Buenos Aires 2 congresos. Uno que fue un congreso de masculinidades y otro que fueron unas jornadas sobre masculinidades y cambio social. Es decir, que los varones están reuniéndose, algunos de ellos, por supuesto, a revisar conductas a las que se llaman micromachismos, es decir, cómo aún varones que se declaran progresistas, que jamás cometerían un acto de violencia contra una mujer, que no discriminan explícitamente, pero sin embargo las vidas están atravesadas de pequeñas situaciones de abuso de poder, constantes y cotidianas. ¿Cómo revisar esa conducta cotidiana? Colectivamente, porque no se trata de un cambio individual, se trata de un cambio en los vínculos, por lo tanto, tiene que haber un compromiso social, tiene que ocurrir en la escuela, en las casas, en la comunicación, en el trabajo, en la justicia, en todos los lugares donde cotidianamente se van cultivando estas semillas de desigualdad. Sí, muchas veces ocurre, como decía, y me quedaba pensando en otras cosas que en el día de hoy, antes de venir para el programa, miraba un poco y me quedaba, decía, ahora entrevisto a Diana Mafia, que la entrevisté varias veces este año, y no sé si era por un gran desconocimiento, que creo que es la verdad, o porque antes los intelectuales estaba asociado la intelectualidad exclusivamente a hombres. 20 años atrás uno miraba los medios de comunicación e intelectuales y prácticamente uno recuerda a hombres. Y ahora es como que también en eso se demuestra no digo una evolución, digo la evolución por parte de los medios, quienes estamos en los medios de comunicación, decir la apertura, decir, bueno, también, a ver, y pero hay. Lo que pasa es que quizás esas pequeñas cosas, como usted dice, forman parte de nuestro mandato cultural que tenemos de ese machismo que uno no lo quiere terminar de reconocer, pero lo tiene intrínseco y que cuesta desterrarlo del todo, ¿no? Igual su conducta es bastante excepcional, debo decir, todavía está identificado los especialistas, porque se expresa en masculino además. Sí. Recientemente hubo una elección de los principales periodistas, sí, los principales empresarios, los principales políticos, y preguntado de esta manera, las personas que votan, quiénes son los principales políticos, van a responder por varones. Sí. Realmente el lenguaje también va conduciendo a que no haya visibilidad de las mujeres, e incluso en congresos académicos, el CONICET, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, tomó una medida que es no financiar aquellos encuentros académicos que no tengan representación relativamente proporcional de género, porque se han presentado varios. Por ejemplo, en biología, un congreso que eran solo varones en una disciplina que tiene 60% de población universitaria de mujeres y 60% de investigadoras mujeres en el CONICET, y sin embargo los expositores eran todos varones. Un congreso de física, lo mismo, bueno, ni hablar mi disciplina, filosofía. Entonces, es algo que todavía cuesta, porque tiene que ver con la construcción de un concepto de autoridad que no sea un concepto patriarcal. Tener autoridad sobre un tema no significa tener una jerarquía sobre otra persona. Si habláramos de comunicación, estaría escuchándolo yo a usted, porque es el que sabe de comunicación. Si me pregunta por cuestiones de género, usted me está escuchando a mí porque en este tema tengo más experiencia, pero esa autoridad no significa una jerarquía personal. Tendríamos que ir cambiando nuestros conceptos de poder, de autoridad, de jerarquías y de funciones dentro de la sociedad. Sí, es así, y creo que es un trabajo que nos va a llevar un buen tiempo, pero lo más importante me parece que por lo menos hemos comenzado y que los pasos que hemos dado, especialmente este año, han sido muy importantes. Han sido muy importantes. Efectivamente, yo creo que esa crisis del viejo paradigma es en este momento la noticia, pero es muy inquietante porque todavía no vemos lo nuevo en el horizonte, lo tendremos que construir colectivamente. La verdad que le agradezco mucho su generosidad con nosotros, que ha sido durante el año en unas cuantas oportunidades, y apostamos a seguir con este vínculo para la construcción, porque todos los días creo que hay que construir de lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo mínimo, como recién decía, que muchas veces uno lo tiene tan intrínseco que uno no termina de darse cuenta hasta que puede encontrar una voz o alguien que también marque esas pequeñas diferencias que sirven y todo para el cambio de uno, y a partir de ahí entrar a cambiar lo que tiene que ver con la sociedad. Muchas gracias y que tenga un gran año. Gracias a usted y buen fin de año para ustedes también. Gracias. Con nosotros la doctora Diana Mafia.